doctora Ana Margarita García, muchos de ustedes la conocen. Ella es médico internista, trabaja en el Hospital Regional del ISSSTE de la ciudad de Veracruz y tiene la enorme labor en este momento de estar trabajando dentro de parte de sus responsabilidades con gente de COVID. Ella es médico internista, como les decía, pero también tiene una especialidad en tanatología y bueno, me parecía una persona bastante capacitada y con toda la experiencia para poder compartir con nosotros este momento con respecto a los duelos. Entonces, no voy a ahondar más. Gracias, Ana. Muchas gracias por tu tiempo y pues adelante, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Moni. Gracias igualmente a ti. Para mí, bueno, obviamente un honor y un enorme placer. Agradezco muchísimo compartir contigo este escenario por lo que representas para mí, obviamente. Y bueno, pues esperemos obviamente que este trabajo en conjunto le permita a las personas que hoy nos escuchan tener una visión un poco más clara del tema y sobre todo obtener una herramienta a través de la cual pues continuamos aprendiendo en el día a día de todo esto que ha sido el proceso en el que estamos viviendo, ¿no? Hablar de duelo, sin duda, representa para todos nosotros hoy un tema necesario en el día a día, ¿no? Hace unas semanas nuestra vida cambió radicalmente. Yo creo que no hay un aspecto de nuestra vida que no haya cambiado. Todos en diferente magnitud experimentamos pues lo que fue esta transformación de una vida como la conocíamos, tenemos ahora, y además a lo que seguirá. Sin duda, mucho se comenta, no volveremos a ser los mismos, la vida nunca será igual, por supuesto, la vida nunca es igual, pero después de un proceso como este que hemos vivido, pues resulta fundamental poder reconocer qué hay del duelo y qué duelos se han activado en mí en este tiempo, ¿no? Cuando las personas escuchan tanatología, y si les pusiéramos o les preguntáramos qué es la tanatología, la gente siempre lo relaciona con la muerte, inevitablemente. Incluso es un tema que como que evitamos porque a nadie nos gusta hablar de la muerte. Y aunque sí es cierto, la tanatología empezó siendo pues una disciplina que se encargaba de temas de la muerte y de los moribundos, esto ha revolucionado a pasos agigantados. Y hoy la tanatología es más bien una herramienta multidisciplinaria que se encarga justamente del proceso del duelo y que tiene que ver absolutamente pues con las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas las experimentamos todos en todo momento. Entonces, no nos gusta hablar de la muerte por toda la implicación que tiene en el contexto social, educativo, religioso, etcétera, en el que vivimos. Pero no hablar de ella no significa que no ocurra, ¿verdad? Justamente una de las primeras lecciones que nos trajo esta pandemia fue el mostrarnos qué tan vulnerables somos a algo tan insignificante como un virus, algo que no podemos ver, que es intangible, pero que amenazó nuestra existencia en un instante y además a todos por igual. Y nos recluyó y nos confinó y nos dijo esto ahora no se puede y ni siquiera lo podemos ver. Así es. Entonces, hace unas semanas yo compartía justo la reflexión de que además nos llegó a todos por igual, en todos los países, en todos los idiomas, en todos los estratos sociales, sin importar religión, creencia, color, nadie se ha salvado. Y eso sensibiliza porque la muerte es un proceso que ocurre casi de forma igual a como ha ocurrido esto. Entonces, el virus de las primeras cosas que vino a señalarnos es cuánta inconsciencia tenemos como seres humanos de lo vulnerables que somos y sobre todo de que somos mortales, que un día a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestro alrededor, pese esa circunstancia. Pero más allá de la muerte, además, desde todas las semanas que tenemos en el confinamiento, pues hemos experimentado una serie de pérdidas. Y
algunas, muchas quizá han sido insignificantes, menores, pero muchas otras no tanto, ¿no? Yo reflexionaba que pasamos de una vida de absoluta libertad, de hacer completamente lo que queríamos, a un estado de confinamiento que coartó y pisoteó justamente nuestra libertad. Y esa es una de las más grandes pérdidas que hemos experimentado pues la mayoría de nosotros. Entonces, la intención de hablar hoy del duelo es justamente que las personas que nos acompañan puedan reconocer que duelo no es solo un tema de muerte, sino es un tema de pérdidas. Que podamos justamente reconocer qué es el duelo, qué fases implica, qué caras tiene el duelo, por así decirlo, y sobre todo tener herramientas para cómo ir trabajando ese proceso en el día a día de lo que nos reste del confinamiento y para el resto del tiempo además. Así es, muy de acuerdo contigo. Creo que también me tocó experimentar cuando empezamos este proceso de confinamiento, que yo terminé considerándolo más un recogimiento, me gusta más la palabra, pero así al principio lo viví, como un confinamiento. Vete a tu casa, quédate ahí. Y mi primera experiencia fue, no puedo ir al súper, o sea, no puedo salir. Esta pérdida de esa movilidad fue algo que cuestionó profundamente esta estadía en casa, y entonces me di cuenta que iba a venir todo este proceso, que no era en este instante la muerte de alguien, sino la pérdida de cosas personales, propias, que yo daba por sentado. Tal cual. Así es. Entonces, si nos adentramos al tema del duelo, pues bueno, cuando comparto el tema, siempre les digo que el duelo es como un traje a la medida. Es la mejor forma de recordar que es un duelo. Porque el duelo no es un momento, ni es un instante que pase y puedas como comprimir. En realidad el duelo representa un proceso. Es un camino que requieres andar y que es como un traje a la medida porque es justo para ti. Es un proceso. El duelo tiene básicamente 3 características: ser único, personal e irrepetible, ¿no? Ningún duelo es como otro, aunque hay personas que pueden decir, es que en mi familia ya se murió mi tío, mi primo, mi hermano, bueno, pero nada es como lo que vives hoy. Es único porque además es una situación diferente, tú eres una persona diferente, ocurre en un momento distinto, entonces las características o los colores que tiñen a ese duelo son completamente distintos. Además es personal porque obviamente solo quien lo vive conoce la implicación del duelo. Solo la persona que lo está atravesando puede realmente vivir en carne propia lo que un duelo representa. Y por supuesto que es irrepetible. No hay un evento como lo que vives en ese momento de ninguna manera. Entonces, una de las dificultades más grandes que tenemos en el duelo es que las personas que nos rodean o que rodean a una persona que se encuentra en duelo, pues muchas veces no logran comprender o no logramos comprender lo que este proceso implica, ¿no? Yo siempre les comparto que en la vida todos somos tanatólogos, no hay quien no, en mayor o menor porcentaje, alguna vez has acompañado a alguien, ¿no? Claro. Y con tus recursos, con lo que tú tienes, vas y acompañas como consideras que es la mejor opción. Das un abrazo, llevas un arreglo de flores, das palabras de aliento y compartes lo que tienes, ¿no? Y al mismo tiempo, en la vida todos hemos sido dolientes, porque no conozco absolutamente a nadie que no haya tenido una pérdida, un proceso o un momento de quiebre en el que haya tenido esta situación de ser el doliente, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante del duelo es cómo aprender a ser un buen doliente, porque en algún momento vamos a hacerlo, y por supuesto, cómo aprender a ser un buen acompañante. Si no decir tanatólogo, por lo menos un buen acompañante, ¿no? Okay. Y es en un lugar como nuestro país, que es hermosa la diversidad cultural y todo, es muy fácil predecir qué pasa cuando hay una situación de pérdida, no solo por muerte, pero las pérdidas más significativas.
habitualmente las personas que nos rodean y que también son las personas que amamos o que más nos aman, tienden a responder protegiéndonos y bloqueando nuestro proceso. Yo cuando les pregunto, cuando, no sé, acudimos a un velorio o damos acompañamiento a alguien, si preguntáramos a los que nos acompañan en la transmisión, ¿qué le decimos a las personas que están llorando, que están en un velorio, están tristes? Las respuestas inevitablemente serían justo lo contrario, ¿no? Nuestra condición es decirle a las personas, no llores, no estés triste, tranquilízate, estate tranquilo. Es muy común reprimir, es decir, que la gente no te ve así, se demuestra fortaleza, ¿no? Ánimo, échale ganas. Y ese es justo lo que nuestro pensar cree que pues tal vez es la mejor forma de acompañar a alguien. Sin embargo, en realidad eso bloquea los procesos de duelo e impide que las personas pues inicien su proceso. Entonces, si estás de acuerdo, me gustaría que empezáramos a platicar sobre propiamente las fases del duelo. Eso pues no es una clase, no, obviamente. Yo siempre trato de traer la anécdota típica cuando se pierde un monedero y es la mejor forma de entender el duelo, ¿no? Cuando yo pierdo mi monedero, habitualmente lo primero que hago es como entrar en esta fase de desesperación, de que no lo encuentro, no sé dónde está, lo busco aquí, allá, en una parte, otra. Y cuando cae a mi cabeza una parte de decir, perdí mi monedero, inevitablemente pasa el pensamiento de, no es verdad, ¿no? Voy a ver si no lo dejé en el coche, le hablo a mi esposo si no está ya con él, lo usa y hago 1000 movimientos de encontrar dónde está el monedero. Pero cuando todo eso pasó y mi monedero no aparece y caigo en cuenta que lo perdí, casi siempre la primera fase del duelo es la negación. Y es justamente este proceso de decir, no es verdad, no lo puedo creer. Me resisto a hacerme la idea de que sea así, ¿no? Entonces, no encuentro mi monedero y entonces estoy en esta parte de, no puede ser que lo haya perdido, pero si yo lo traía aquí, si hace un momento lo vi, si... Y entonces esa fase de la negación es donde todos muchas veces iniciamos el proceso del duelo. Es cuando un doctor nos da una noticia que no es agradable y decimos, no creo que sea verdad. O me quedo francamente como atorado en la idea de cosas no son como pareciera o me están mostrando que son. Entonces, la negación, yo siempre les comento a algunos consultantes o a algunos pacientes, si lo primero que tú sientes cuando te dan una mala noticia o recibes o estás en alguna situación difícil, es decir, no puede ser verdad, bienvenido. Ese es el primer paso del duelo. Justamente caer como en este de decir, no es cierto. Porque sería mentira decir que aceptar una situación cualquiera que sea es sencilla, ¿no? Ahora, si el monedero traía 5 pesos, 10 pesos, el ratito de negación te va a durar 5 minutos. Pero si era el monedero en donde traías toda la quincena, además el dinero de la tanda y lo que juntas de tus ventas de catálogo, júralo que vas a estar buscando toda la noche y al día siguiente el monedero hasta donde sea posible, mientras tu mente comprende que algo ocurrió. Entonces, la negación es una fase importante porque sirve para reconocer que algo ocurrió. Tal vez no lo entiendes, obviamente no lo puedes aceptar, pero te permite ver que una situación te está detonando algo. Entonces, cuando justamente no permitimos que las personas contacten con lo que sienten, cuando le decimos no llores o estés triste, reprimimos el hecho de que este proceso inicie. Y este proceso tiene un objetivo. Finalmente, lo más hermoso, incluso diría yo, de un duelo es poder comprender y cuál es el propósito final de la pérdida, aún sea la pérdida
más terrible que hayas experimentado. Entonces, suponiendo que ya no encontraste el monedero, la siguiente fase del duelo suele ser la ira. Y entonces sí, que se agarren. Porque suele ser, obviamente, depende de la personalidad de cada quien, pero pues es el momento en el que viene enojo, ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, a quién echarle la culpa de toda la situación. Y vuelvo a lo mismo, los duelos son mayores, ni menores, ni mejores, ni peores que otros. Son solo circunstancias que despiertan una respuesta. Y si el monedero tenía 3 pesos, el enojo te va a durar 3 minutos. Pero si era la cartera con 15,000 o 20,000 o todas tus tarjetas de crédito o todos tus documentos importantes, el enojo te va a durar un buen rato y te vas a quedar ahí. Y sabemos que hay muchos equivalentes del enojo. No es solo la respuesta esta iracunda, sino que a las personas nos enojamos o manifestamos el enojo de muchas maneras. La siguiente fase del duelo me encanta porque estas fases del duelo de las que yo hablo son las que más me gustan a mí que identificar, son las que describió Kubler-Ross. Y en medio está la fase de negociación. Entonces, a las personas, porque es fácil de entender cuando sientes, ¿no? Cuando están aquí afuera del consultorio, están pensando, ay, ojalá que mis exámenes hayan salido bien. Ay, ojalá que baje aunque sea 1 kilo esta semana. Pero la negociación implica justamente el decir, con alguna creencia, con algún ser superior o para ti mismo, ¿no? Si esto pasa, Diosito, Virgencita, universo, sol, estrellas, te prometo que hago tal cosa, ¿no? Si me salen bien los exámenes, no vuelvo a comer tamales. Sí, por favor, aunque sea que haya bajado 1 kilito y no vuelvo a romper la dieta. Entonces, la negociación es ese momento del duelo no muy claro para la mayoría de las personas, pero en el cual estás dispuesto a dar algo de ti con tal de que lo que pasó no sea verdad. Pero la doctora Kubler-Ross decía que es una fase muy importante del duelo porque algo en ti, algo dentro de ti comienza a aceptar que la pérdida ocurrió, al grado que tú estás dispuesto a negociar frente a la pérdida. Entonces, la negociación puede ser interesantísima, porque es justo el punto donde las personas podemos ser capaces de prometer muchas cosas, ¿no? Mandas, peregrinaciones, nunca más volver a hacer algo, retirarte de algo tóxico, dañino, incluso, a cambio de que el proceso no sea lo que es. Pero es un estado ahí como entre que sí lo comprendes, pero todavía no del todo, ¿no? Entonces, en el tema del monederito, pues pasa igual, o sea, es como el último respiro de decir, por favor, si aparece, prometo no ser tan distraída y ya colgármelo siempre aquí en la mano y no volverlo a perder, ¿no? Es algo a cambio de la situación. Luego suele venir la fase de la depresión y aquí quisiera detener un poco porque es la fase del duelo que las personas más reconocen. Es más, cuando alguien oye duelo, contacta directamente con tristeza. Pérdida con llanto. Y la verdad es que no necesariamente es así. Ni todas las personas atraviesan el duelo por la tristeza, ni es un sinónimo. Hay personas que viven su duelo en ira, hay personas que la viven en negación y se quedan ahí, a pesar de que la realidad señale que la pérdida es absoluta. Hay personas que se mantienen en negación y ciertamente la depresión es la fase que más caracteriza el duelo. Suele ser la más larga y suele ser donde las personas más se instalan, especialmente en el duelo que no camina, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no encontré el monedero y me echo a llorar toda la tarde porque lo perdí, pero hay personas que se echan a llorar todas las tardes o toda una vida. Yo siempre he dicho que el problema no es llorar, finalmente llorar es un mecanismo a través del cual pues expresas una emoción, ¿no? La situación aquí es reconocer
que ese estado de tristeza, y porque la depresión también tiene muchas caras. Hablo de la depresión como base del duelo, tiene muchas caras, ¿no? Dejar de comer o comer en exceso, el aislamiento, el no querer hablar con las personas, el perder el gusto por las actividades cotidianas. No es solo llanto, sino muchas formas en las que esta fase se expresa. Y bueno, File, pues viene la aceptación, que es hacia donde quisiéramos todos llegar, ¿no? Pero la aceptación es solo el momento de decir, ok, perdí, realmente lo perdí. Más allá de aceptación, otros pensadores recientemente han reconocido otras fases que tienen que ver justamente con encontrar el sentido de la pérdida. ¿Por qué? Ok, ya lo acepté, pero ir más allá es lograr encontrar cuál es la ganancia de esto. Y aquí se abre un tema interesantísimo porque no hay pérdida, no existe, pero no existe pérdida que no venga acompañada de una ganancia. Siempre es así. Lo que pasa es que no siempre estamos listos, dispuestos o preparados para mirar la ganancia. A mí me gusta mucho nombrar una frase que leí alguna vez respecto a las pérdidas, donde decía, la primer pérdida a la que nosotros nos enfrentamos es también la más valiosa y la más significativa para nuestra vida. Es salir del vientre materno, que es un estado de confort, recibimos alimentos sin esfuerzo, estamos ahí calientitos en el vientre de mamá creciendo, no hay mayor situación, ¿no? Es un ambiente padrísimo, agradable, pero perder ese estado de confort, justamente esa gran pérdida del confort, nos lleva a obtener la mayor ganancia para nosotros, que es nuestra vida misma, ¿no? Y a partir de ahí, la vida se vuelve un interminable ciclo de pérdidas y ganancias todo el tiempo hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, el chiste de aprender del duelo justamente es tener una herramienta para cómo llevar ese proceso, cómo reconocer una pérdida y cómo lograr ver al final del camino la ganancia, porque siempre la hay. Me encantó tu anécdota del monedero. Voy a ver de hoy en adelante mi monedero con otros ojos. Pero justo esta parte donde tú identificas este final, en donde no nada más nos quedamos en la aceptación, que es este largo proceso de aceptar que algo ocurrió, sino en la transformación, en este para qué, en esta ganancia significativa del por cual yo estoy viviendo esta experiencia. Creo, y hace rato platicábamos antes del en vivo y decía, obviamente yo también he tenido pérdidas, ¿no? Yo también he tenido duelos y procesos y creo que cuando los miro en retrospectiva es este agradecimiento de decir, a partir de ahí me transformé. Entonces, esa parte me parece de verdad maravilloso poder tocarlo y si nos vas a regalar alguna herramienta, qué belleza, porque justo es esto de decir, es duro, es difícil, pero al final hay un gran regalo. Claro. Mira, a mí se me ocurrió mostrarles algo que es muy didáctico, voy a decir, en el tema del duelo y que aplica perfecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Esta es una cajita de muchos usos, pero hoy le vamos a llamar la cajita de las pérdidas. Porque si hoy nos sentáramos y hiciéramos una lista de papelitos de las cosas que hemos perdido solo desde que el confinamiento empezó al día de hoy, ya no hablemos de la vida entera, solo del confinamiento al día de hoy, ¿cuántas cosas echarías a tu cajita de las pérdidas, no? Con la estancia en casa, perdimos la libertad, la movilidad, el poder ver y abrazar a las personas que amamos, perdimos el poder realizar actividades o ejercicio al aire libre, a lo mejor la rutina, quiero con esto decir las actividades a las que estamos acostumbrados, ¿no? A practicar alguna clase, aprender alguna actividad,
pasar fin de semana con los amigos. Y ni qué decir de las pérdidas en lo afectivo que han venido en la situación de pues estar en el espacio en casa y demás, ¿no? Además, bueno, hay personas que en este tiempo realmente han perdido la salud, han perdido seres queridos, no solo por muerte, porque no solo se pierde por muerte, también se pierde por separación, también se pierde porque fue necesario mudarse de ciudad, porque el trabajo exigió ir a vivir a otra parte. Yo tengo compañeros médicos que realmente están separados de sus familias por el miedo a no contagiarlos. Entonces, la lista se puede volver enorme. Hay parejas que tenían su boda planeada y que no se casaron, y gente que tenía el viaje de sus sueños a Europa o a Canadá y no fue de viaje. Entonces, te apuesto a que si hiciéramos a conciencia, echar en la cajita de las pérdidas cuánto hemos perdido, nos sorprenderíamos de las cosas que en estos meses, voy a decir 3 meses, han pasado y las hemos pasado ahí como que no les hacemos mucho caso, pero que son pérdidas significativas, ¿no? Desde el hecho de decir, a lo mejor yo todos los domingos comía tal platillo en tal restaurante porque a mí me encanta hacerlo y tengo 3 meses de no poder comerlo o tomar tal café o tal bebida, pues porque no puedo ir, ¿no? O porque no puedo tener el servicio de tener esas. Entonces, no hay duelos mayores ni menores, ni mejores ni peores. Los duelos son lo que son y son procesos que se despiertan justamente a raíz de estas pérdidas. Entonces, tómense un tiempo para hacer su cajita de las pérdidas, porque una de los grandes obstáculos que tenemos para iniciar el proceso del duelo justamente es que somos incapaces incluso de reconocer la pérdida. Solo hasta el momento en que como que la vida nos sacude y dices, ay, no había dimensionado que tal situación realmente me tiene en un conflicto y que realmente el fondo de eso es que perdí lo que sea, desde lo más insignificante hasta las pérdidas más grandes. Lo único que implican son procesos diferentes. En el día a día vamos perdiendo cosas como cuando se te quiebra un vaso o un plato y se te desacompleta una vajilla, y son cosas que mecanizas rápido, vaya, ¿no? Claro, que si era la vajilla de la abuela y era un vaso con mucho significado afectivo, bueno, pues el proceso te detiene y te sacude, pero aplica igual absolutamente para todo. Entonces, el primer paso siempre es reconocer que estamos ante una pérdida. Y yo diría, si les puedo dejar un tip justamente de cómo ser un mejor doliente y cómo ser un mejor acompañante, el consejo es justamente no bloquear y no reprimir lo que es evidente. La mayoría de las pérdidas son eventos irreversibles. Y cuando ocurre, el proceso del duelo lo que nos hace es facilitarnos un camino de adaptación para ahora aprender cómo vivir con eso que pasó o a pesar de eso que pasó. Entonces, bloquear el duelo, decir a las personas no llores o no estés triste, no funciona. El buen doliente lo que requiere hacer es abrazar su dolor, contactar con él y permitir que la emoción fluya así como es. Si es a llanto, si es a gritos, si es a silencio, si es a... Solo cada quien sabe lo que necesita para su proceso. Y el buen acompañante respeta dignamente el proceso del otro. A veces por amor es que intentamos como protegerlo, sobreproteger y nos duele que al otro le duela. Pero mi mejor forma de acompañar es justamente estar ahí por si el otro requiere un abrazo o estar en silencio o unas palabras o nada, ¿no? Simplemente estar ahí mientras el otro descubre qué es lo que requiere para iniciar su camino en este tema del duelo, ¿no? Tú decías algo al principio, que el duelo es personalísimo, ¿no? La experiencia es del que lo está viviendo.
y hoy acabas de utilizar ahorita una palabra que a mí me gusta mucho y que desde la visión sistémica es algo que siempre les digo a las personas con las que trabajo. Cuando miramos a alguien con dignidad, en cualquiera que sea su experiencia de vida, estamos haciéndole un regalo enorme de nosotros mismos. Entonces, cuando el otro está viviendo su duelo, mirarlo con esta dignidad, con esta mirada de no mirarlo pequeñito, de no mirarlo incapaz, de no mirarlo pobrecito, es realmente un buen acompañante. Fíjate, me acabas de regalar una buena visión. Muchas gracias. Pero eso no lo aprendí en tanatología, eso lo aprendí de ti. Justamente lo tengo presente porque eso lo aprendí de ti, ¿no? Ay, gracias. Entonces, bueno, pues después de hacer la cajita de las pérdidas, okay, la siguiente tarea tiene que ver con actividades que sugieren la mayoría de los terapeutas, ¿no? Tiene que ver con escribir o dibujar. Yo hace rato que más o menos ensayaba lo que íbamos a platicar y demás, pensaba en los niños, ¿no? O sea, si a los adultos, siendo adultos, nos ha costado tanto y nos cuesta tanto reconocer lo que está pasando, ¿qué le podemos pedir a los niños? O sea, si me dicen que los niños están inquietos, descabellados, saltando de un lado a otro y más tremendos que nunca, por supuesto que lo entiendo. Porque si pudiéramos preguntarle al niño cuánto ha perdido en la cuarentena, todo. Para un niño ir a la escuela y estar con sus amiguitos y hacer travesuras en el recreo y venir con la mamá en la tarde y sus actividades de natación y todo es todo. Entonces, es interesante y les invito a que hagan el ejercicio con ellos de una vez que se reconocen las pérdidas, dejarlas o manifestar que la energía de la pérdida fluya. La mayoría de los terapeutas, y yo en tanatología siempre sí recomiendo mucho la cuestión de escribir una carta, ¿no? Incluso si lo que perdiste fue tu mascota, porque obviamente hoy las mascotas tienen un papel importantísimo en la vida de muchas personas, y es tan válido como cualquier otra pérdida, ¿no? Entonces, si tu perrito se murió, se escapó, se perdió, lo tuviste que dar en adopción o a otra familia porque tú tal vez no podías, es válido decir, le voy a escribir una carta a mi perrito, ¿no? Y yo siempre digo que las cartas no se tratan de decir, querido Pupi, fuiste el mejor perro de mi vida, sino de cómo me siento a raíz de que Pupi no está. O sea, las cartas que funcionan en tanatología es que tú permitas escribir qué sensación, qué sentimiento te deja el evento, ¿no? Y las cartas que funcionan son las de ser honesto, de poder decir, Juan Pérez, te odio. Eres lo peor que me pasó en la vida, porque conocerte o perderte o tener una disfunción en el negocio me dejó quebrada, abandonada, sola, triste. Es decir, las cartas que podrían llamarse de despedida o las cartas de la pérdida no tienen que ver con nuevamente bloquear, sino justamente dejar que la energía se transforme. Aquí adentro, a palabras escritas que finalmente permiten fluir una energía que no te sirve ahí adentro. Ahí atorada no hace más que daño, en realidad. Entonces, sí se trata más bien de decir, yo me siento, yo estoy a raíz de esto experimentando esta situación, porque justo de ahí va a venir a encontrar el para qué del duelo, de que tú logres contactar con qué emoción, sensación, vacío, pensamiento, etcétera, te está trayendo la circunstancia. Y en los niños funcionan mucho los dibujos. Todos sabemos que los niños en los dibujos manifiestan todo lo que pasa en su corazón y en sus pensamientos. Entonces, a través de los dibujos, estoy segura que si pusiéramos a los niños a dibujar cuáles son ahorita sus sentimientos respecto a la estancia prolongada en casa, sería revelador poder ver las experiencias que están teniendo. Entonces, de cierto modo, los dibujos, y también a los adultos, ¿no? Bueno, nos permiten liberar este tipo de pensamientos o de emociones. Hay una
tarea que a mí me gusta mucho, que es la tarea como del diario, el diario cuando éramos adolescentes. Y fíjate que cuando empezó el confinamiento, hubiera sido tal vez muy enriquecedor poder tomar esta tarea como de mi querido diario, ¿no? Como cuando era adolescente, porque el día a día ha traído una serie de experiencias. Es muy probable que al día de hoy yo pueda decir que diario. En el día 85 de confinamiento me siento harta. Estoy completamente fastidiada lavando los trastes. Ya no aguanto a mi esposo y los niños me saltan en la cabeza y a veces los quiero ahorcar. Y eso no significa ni que ya no quieres a tu esposo, ni que eres una mala mamá, ni que vas a dejar labores del hogar, sino que la situación ha traído emociones y vivencias que te tienen pues fuera de lo que era obviamente nuestra rutina, ¿no? Entonces, escribir en el diario de repente permite liberar, reconocer, me siento cansada, o estoy fastidiada de estar encerrada, o estoy a lo mejor, no sé, voy a decir harta de comer lo mismo, o de estar cocinando, porque tal vez antes de esto tú eras una mujer que comía siempre en un restaurante en la calle, por así decirlo. Entonces, está bien reconocer qué te está pasando. Y no significa, el duelo nunca significa que eres mejor o peor persona, solamente que estás sintiendo cosas. Y sentirlas es lo normal. Fíjate que yo si algo es así como mi misión, voy a decir, en la tanatología, es que las personas logren siquiera mirar, entender si es posible, que el proceso del duelo es algo normal. Lo que necesitamos es normalizar las experiencias que tenemos a raíz de una pérdida. Es decir, que cuando algo ocurre, eso que sientes, eso que experimentas, eso que vives y que atraviesas, es normal. Porque tú sabes seguramente mejor que yo, las personas hoy estamos como enfocadas en buscar algo que nos haga no sentir, que me quites este sentir que tengo. Pero el objetivo de las terapias no es mitigar ese malestar, sino encontrar la respuesta, ir allá adentro y explorar el origen de que está causando ese malestar. Entonces, de repente la rutina de la vida, justamente en el duelo, te hace como que hacer como que no pasa, echarlo ahí a un ladito y que se vaya acumulando, que se vaya acumulando. Y que esa es una de las cosas que estamos viviendo hoy. Porque algo bien importante que señalar del duelo es que podemos tener no uno, sino muchos a la vez, abiertos muchos capítulos de la historia y estarlos viviendo al mismo tiempo y hacer como que ahí están bajo la alfombra. Pero el día que algo pasa, una sola cosa que algo pasa, nos abre todos los duelos, nos expone todo lo que tenemos ahí. Entonces, los días difíciles no solo por el confinamiento, sino porque también es cierto, hemos recibido noticias de familiares que quizás están enfermos de esto o de cualquier otra situación, o gente que ha muerto, pues es como una chispita, ¿no? Que va ahí adentro y ¡pum!, activa todo el dolor. Y entonces me salen todos esos sentimientos, no solo por, te decía hace ratito, ¿no? Mi tío Juan, que vive a kilómetros de mí, que hace 20 años que no veo y que ahí medio conozco, me avisaron cómo se murió y yo estoy tirada completamente al dolor y al duelo, pero en realidad sí, es un pedacito mi tío Juan, pero debajo de él muchísimo más lo que traigo yo dentro. Entonces, es muy sano y comenzar a justamente ver, comprender y empezar a trabajar el duelo de las diferentes situaciones conforme sea posible. Yo entiendo, hay duelos muy complejos, hay situaciones de la vida que nos llevan a duelos que requieren realmente intervención, que requieren realmente personas profesionales y terapeutas que nos guíen en el proceso. Pero si empezamos de poquito en poquito, pues es como ir sacándole lo que traes cargando en la maleta, ¿no? Deja al final las piedras más pesadotas, pero si vas con las chiquitas, la carga se va haciendo más ligera. Entonces, poco a poquito, pues podemos ir ahí
contribuyendo con el proceso. Y además, como decías hace un momento, en la medida en que yo voy reconociendo en mí esta capacidad de atravesar estos procesos con pérdidas pequeñas, pero que las identifico tal cual como una pérdida, como algo que abrió un duelo, por muy pequeño que sea, se va generando en mí esta experiencia de aprendizaje que cuando vienen las experiencias mayores, entonces puedo estar lista, ¿no? Y bien interesante esta parte, me encantó lo del diario, no lo había pensado, pero yo siempre hablo en la consulta, siempre digo que la consulta es una manera de elaborar con palabras esto que traigo por dentro y es una manera en que lo sacas y entonces metabolizas la emoción, ¿ok? Qué interesante poder también agarrar una libretita y decir, porque efectivamente, o sea, estoy harta hoy de lavar trastes y mañana estoy feliz de cocinarle a mis hijos. Y luego otra vez, dentro de 15 días, me vuelvo a poner harta porque hay mucha ropa, pero estoy feliz de que estemos juntos conviviendo. Entonces, es ir reconociendo pasito a pasito que vas viviendo este proceso, que son emociones y que ninguna te hace mala persona, que solo son parte de la vida, de esta cotidianidad que hoy tenemos diferente, pero que si vamos identificando las pérdidas, vamos a tener como más sentido, incluso hasta de la proporción o la dimensión de lo que verdaderamente estamos viviendo, ¿no? Claro. Y es que la única forma, hablando de que la tanatología finalmente sí tiene una relación con la muerte, pues la única forma de morir feliz, digna y tranquilamente es viviendo el día a día. Y lo que requerimos para vivir desde la perspectiva de tanatología, voy a decirlo, es ser un experto en duelo. Entre más practiques, más callo, voy a usar esa expresión, tendrás. Si tú puedes resolver más fácil un proceso, cuando venga uno más grande, tendrás más herramientas, una visión diferente. De cierto modo sabes que algo ya pasó y lo superaste. Fue chiquito, pero si esto está mediano, también puedes hacerlo. Y si está enorme, surge incluso la visión y la esperanza de decir, también puedo, pero requiere un proceso. No es solo en el decir, lo voy a lograr o échale ganas, como decimos a la mayoría, ¿no? Entonces, ser experto en el duelo implica ir ahí en el día a día, pues en esto como de identificando las pérdidas y demás. Pero además, en lo muy, muy profundo, siempre es tratar de mirar en el horizonte, va a haber una ganancia. Yo le digo a las personas que cuando estás en medio del huracán, prácticamente es imposible. En medio del huracán, tú solo puedes ver el huracán que te rodea. Y mientras estás ahí, tienes que buscar las estrategias para que el huracán no te mate, para que salgas lo mejor posible. Pero una vez que tu naricita y tus ojitos atraviesan fuera de la pared del huracán, tú puedes ver que en el horizonte hay algo más. Entonces, el duelo es algo así. Las primeras fases del duelo y cuando las grandes pérdidas ocurren, yo solo he visto dolientes estar en medio de un huracán. Pero cuando hace lo propio el tiempo, los recursos personales de cada quien, obviamente, la espiritualidad, las creencias, las terapias, todo lo que contribuye, y los dolientes logran dar un pasito afuera, lo primero que logran mirar es que en el horizonte hay algo por lo cual esa situación tenía que haber sido así, aunque haya sido la más difícil y la más dolorosa por la que hayan atravesado. Entonces, volviendo al tema de lo que estamos viviendo ahora, al principio de esto yo justamente decía, el chiste de lo que está pasando es sí, cómo sobrevivimos y todo, pero lo más importante, ¿quién voy a ser después de esto? Cuando esto pase y cuando este proceso que me ha traído tanta revisión interna y tan estar en casa y demás, pase y volvamos a... Me ha gustado el término nueva normalidad porque pues sin duda no seremos los mismos, nunca lo somos, pero después de un proceso como este, menos, ¿no? Además yo compartí en un video, si seguimos siendo los mismos, no hombre, agárrense, porque las lecciones van a venir más arrolladoras, hasta que logramos ver que justamente las situaciones de la vida son eso que nos transforman, ¿no? Y estas cosas que están ahí para hacernos aprender
y lograr sobre todo emprender un camino distinto. Entonces, preguntaba yo a algunas personas, cuando todo esto pase, ¿quién vas a ser? Después de esto, ¿quién vas a ser cuando todo esto termine? ¿Qué deja para ti el aprendizaje y todo ha sido esta situación? Creo que no es tarde, las medidas siguen siendo de restricción y demás, nunca es tarde para tomar un poquito de este aprendizaje y decir, bueno, a partir de ahora, justamente viendo y resolviendo estos procesos, pues puedo empezar a tener un camino para llegar a ese horizonte donde está la ganancia. Y cuando estemos allá, aunque resulte difícil de creer, podemos decir gracias, ¿no? Gracias a tal situación, porque gracias a eso que pasó logré ver, abrir los ojos a esta situación, aclarar mi vida, aclarar mi panorama, poder vivir una circunstancia diferente. Eso, cuando estás en el ojo del huracán, no es posible. No le puedes pedir a un doliente que ahí mire el horizonte y encuentre la ganancia y perdone. Ahí adentro del dolor hay que vivirlo como es. Y justamente permitir que fluya para que luego del proceso, la ganancia venga. Pero siempre ocurre y siempre es tangible si no los permitimos. Entonces, creo que aún hay muchas cosas que aprender, ¿no? Siempre las hay, pero en medio de todo esto que estamos viviendo, las lecciones suelen ser muy interesantes. A veces la vida nos encuentra con lecciones muy duras y lo más triste, voy a decir, es que no estemos preparados, ¿no? Ya para casi terminar, yo siempre cuando estoy en las ponencias presenciales me gusta como impactar fuerte a las personas con algo así que los sacuda, ¿no? Y me resultó un poquito difícil encontrar cómo adaptarlo a una transmisión no presencial, pero encontré mi ataúdcito que me regalaron una vez en un curso y yo les digo a las personas en el curso presencial, escriben un papelito los nombres de las personas que más amas, ¿no? Y habitualmente son tu mamá, tu papá, tu mascota, tu hermano, tus primos. Incluso puede aplicar no solo para personas, también aplica a lo material, tu casa, tu trabajo. Entonces, como en la tómbola, ponla en tu cajita y escoja al azar 3 papelitos, ¿no? Y por un momento que, pues ya hoy el curso de madres, aprendí y entendí todo. Mañana que te despiertas, la vida te sorprende con la increíble noticia de que 3 de esos papelitos desaparecieron. Se fueron. No hay más. Si de repente la vida despiertas y te dices, murió quien está escrito aquí, hoy se murió ya. Y el que está escrito acá se cambió de casa, se fue a Japón y no le dio tiempo de despedirse de ti. Bye, se fue. Y el siguiente que está acá no quiere nada más, se dio. Anita, se está cortando tu transmisión. Algo está pasando, pero se está cortando tu transmisión. Te estás quedando congelada, no se entiende lo que nos estás compartiendo. Déjame revisar. A ver, ya regresó tu audio. No. No se entiende nada. Y estás congelada la imagen. ¿Ok? A ver ahí. Sí, ahí te escucho. ¿Sí? ¿Listo? Ahí te escucho, sí. Nos estabas compartiendo esta parte de estos 3 papelitos y que de repente al otro día despertabas y te encontrabas con que esos papelitos ya no iban a estar esas personas. Esas personas, ¿no? Que porque de repente uno se murió, el otro, el que te salga, se cambió de país, se tuvo que ir de emergencia
a servir a otro país, y el otro pues simplemente decidió ya no continuar contigo, se dio la vuelta y se fue. Y cuando hacemos ese ejercicio, los participantes inevitablemente se quedan en shock, claro, solo de la idea, ¿no? Ni siquiera está ocurriendo, pero solo de la idea. Cuando es así muy duro, sí dentro como a decirte, se murieron, esos 3 que te salió el papelito se murieron. Y me ha tocado ver la expresión de decir, no, no, ni lo mencione, no, ¿cómo se le ocurre? Por favor, ni lo diga, ¿no? Y ni siquiera pasa, es solo un ejemplo. Entonces, tómate un tiempo, las personas que nos acompañan, tómense un tiempo de meter los papelitos a la cajita y decir, ¿qué pasaría si hoy, a ver, ¿no? Muriera mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hermana, mi hijo, mi mascota, mi tío, mi abuelo, mi suegra, mi comadre, esa gente que tanto amas, porque pues habitualmente no estamos listos, ciertamente nunca estamos listos, pero cuando nos vamos abriendo a la posibilidad, cuando vamos viendo que algún día va a pasar, nos guste o no, eso va a ocurrir, pues empezamos a prepararnos para esa situación y de cierta manera encontrar en nuestros pensamientos la posibilidad y en nuestro corazoncito los recursos. Bueno, ¿qué haría? ¿No? Si realmente me ha tocado ver alumnos o en los grupos personas que dicen, no, pues a raíz de que reflexioné eso, dije, no, pues no se vaya a morir mi mamá, mejor hoy le hablé, ¿no? Me tomé un momento de platicar con ella o con él, o pedirle perdón, o empezar este proceso justamente de lo que se trata, que la vida no nos tome por sorpresa, porque yo les comparto mucho en un grupo, si suponiendo que entráramos al principio de que la vida ocurre en un instante y de repente se termina ya, ¿no? ¿Cómo no podríamos saber que este ratito que hemos estado platicando ya es nuestro último momento de vida, ¿no? Que al rato dijeran, la doctora, ¿se acuerdan? La de la plática del duelo. Ya, supo faros. Siempre les digo, siempre les comparto eso, ¿no? Entonces, parece así como chistoso, pero eso es una realidad. En un momento a otro te enteras de que algo pasó. Entonces, ¿cómo no sabemos que esta es nuestra última tarde, noche juntos? Que este junio es nuestro último mes de la vida. No lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Pero lo único que tenemos, pues certero, obviamente, es lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y en la oportunidad que tenemos de hoy hacer lo que nos corresponde. El grupo que yo pues voy a decir, conduzco, comparto con algunas personas en el tema de tanatología, se llama justamente morir viviendo, porque creemos que pues la única forma de morir es viviendo. Por si realmente esta fuera mi última tarde, bueno, pues ya la pasé increíble aquí compartiendo, haciendo algo que me gusta, disfrutando, pues esa es la forma de vivir y al mismo tiempo esa es la mejor forma de morir también, viviendo y haciendo lo que tanto disfrutas, ¿no? Así es, una de las frases de un maestro al que también quiero mucho decía que hasta que no nos reconciliamos con la muerte, no podemos reconciliarnos con la vida, vivir plenamente. Y desde la visión de sistémica, nosotros siempre decimos que cuando alguien parte, lo mejor que puedes hacer por esa persona, la manera de honrarlo, es haciendo algo bueno con tu vida, con esta oportunidad que todavía te queda de estar aquí. Ok, tienes muchos saludos, muchos aplausos, mucha gente feliz, orgullosa de ti. Los vas a leer, yo sé que los vas a leer, pero son reconocimientos, reconocimientos y más aplausos, agradecimientos. Me imagino que son pacientes tuyos, familia, gente que comparte contigo, con la que colaboras, el orgullo ISSSTE, muchas amigas. Nos llevaríamos otra hora más leyéndote todo lo que te dijeron. Yo sé que tú los vas a ver, se quedan justo para que los puedas leer. Alguien preguntaba que cuánto dura un duelo, que cuánto es el tiempo estimado en que debe de durar un duelo. Fíjate que esa es una pregunta súper interesante. Qué bueno que la hicieron, la tenía ahí medio pensada, pero me pasó, pero qué bueno que lo preguntaron. Es un error muy común tratar de ponerle un tiempo a algo que es atemporal.
porque justamente ese es detrás de la medida. O sea, los libros de tanatología y eso hablan que si 6 meses, 1 año, 2 años, pero las personas no somos libros y las circunstancias no pueden estar basadas en un libro. Eso es un conocimiento sugerido, pero en realidad el duelo no tiene tiempo. El duelo le puede durar a cada quien el tiempo que requiera para encontrar su respuesta. Puede ser un duelo cortito, si tú tienes los elementos suficientes para llevar a cabo tu proceso. Y hay incluso personas que tienen pérdidas significativas como de muerte o de enfermedad y hacen duelos cortitos en 1 o 2 meses. Y hay quienes tienen duelos, pues no quisiera decir menores porque no hay, eso es incorrecto, todos los duelos son importantes, pero situaciones menos complejas que se tardan mucho tiempo en deshacer el nudo, pero no importa, porque lo más importante no es cuánto tiempo te tardas ahí, sino qué te deja ese proceso de aprendizaje. Mientras tú estás en el duelo, dándote la oportunidad de revisar qué pasó, cómo te sientes, cuál es la condición que vives, qué puedes hacer con esas emociones, estás aprendiendo, estás creciendo, estás trabajando algo dentro de ti que te está llevando hacia otro punto de tu vida. Entonces, no importa cuánto tiempo te tardes, no hay un tiempo escrito para nada. Es un proceso individual y cada quien el tiempo que requiera es el tiempo justo y perfecto para encontrar su respuesta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y volvemos al inicio, son personalísimos, son únicos. Entonces, es esto, es el proceso que te lleva, el tiempo que te lleva para encontrar tu respuesta. Anita, cuando te invité y agradecida de que estuvieras, sabía que esto iba a estar así de interesante, nos podemos quedar otra hora más platicando, yo lo sé, yo estoy encantada con todo lo que has compartido y yo personalmente me quedo con el diario, lo voy a tomar, yo lo voy a retomar conmigo, porque creo que sí, creo que es súper interesantísimo en el día 85, en el día 90, porque obviamente, bueno, todo indica que esto se va a extender un tiempo más y que tendremos que seguir conviviendo con pérdidas. Así es. ¿Ok? Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Moni. Igual desde que me invitaste me sentí súper honrada por la persona que representas para mí, una maestra sin duda, a quien reconozco por todo lo que me ha enseñado y dejado para mi vida. Y bueno, muy agradecida con la oportunidad, obviamente, de hacer algo esto que me gusta. Yo mi formación es médica, pero esto es parte como de lo que la medicina me trajo como ganancia, ¿no? El poder aprender y compartir un poquito de esto que pues va dando solo el día a día, ¿no? Lo que yo les platico hoy puede estar escrito en muchos libros, pero es el producto de trabajar todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, con seres humanos que están en procesos de pérdida por diferentes circunstancias. Entonces, esto es lo que me ha dejado, es lo que me llevo y a mí me encanta compartir.